Cuando Jimena me dijo que nos mudaríamos a Tlaxcala, lo primero que pensé fue en lo difícil que sería dejar atrás nuestra vida en el Estado de México. Llevábamos años sobreviviendo con la venta de ropa usada, apenas logrando pagar la renta y los gastos de nuestra hija. Pero su padre había muerto, y como única heredera, le dejó el taller mecánico y varias propiedades en San Pablo del Monte. «Es una oportunidad, Xavier», me dijo mientras revisábamos los papeles. «No podemos seguir así». Era cierto. Yo llevaba meses desempleado y el negocio de la ropa no nos daba para mucho. Así que, aunque no estaba del todo convencido, acepté. Llegamos al pueblo a finales de 2022, justo cuando el frío comenzaba a sentirse más fuerte. San Pablo del Monte estaba a casi una hora del centro histórico de Tlaxcala y tenía todo lo que uno imaginaría de un pueblo: calles empedradas, casas con tejados antiguos y cerros rodeándolo todo. Nuestra nueva casa estaba cerca del Cerro Tepeyanco, en una zona tranquila, con pocas casas y muchas veredas que se perdían entre los árboles. El taller estaba a unos 15 minutos caminando, sobre una calle con más movimiento. Al llegar, lo primero que noté fue el olor a grasa y metal viejo. No estaba en las mejores condiciones, pero con algo de trabajo podríamos sacarlo adelante. Ese mismo día conocimos a Agustín. Era un hombre de unos 50 años, moreno, delgado y con una voz ronca que daba la impresión de que siempre estaba contando un secreto. «Si necesitan ayuda con el taller, yo sé algo de mecánica», nos dijo mientras se apoyaba en una de las llantas apiladas en la entrada. Nos cayó bien de inmediato. Con el tiempo, Agustín y yo nos volvimos cercanos. Trabajábamos hasta tarde en el taller y regresábamos juntos caminando por las veredas. A veces, en el silencio de la noche, me contaba historias del pueblo, pero ninguna me preparó para lo que viviríamos después. Lo primero extraño ocurrió la noche en que llegamos. Mientras acomodábamos las cajas en la casa, Jimena se quedó quieta en la sala, mirando por la ventana. «Xavier», susurró. Me acerqué y vi su cara pálida. «Vi algo allá afuera», dijo. Algo se movió entre los árboles. Miré, pero no había nada. Pensé que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero cuando cerramos las cortinas y nos fuimos a dormir, tuve un sueño inquietante. Una luz rojiza flotaba fuera de la casa, iluminando todo con un resplandor tembloroso. Al despertar, olvidé el sueño, pero no la sensación de que algo nos observaba. Con el paso de los días, me fui acostumbrando a la rutina en San Pablo del Monte. Por las mañanas, Jimena atendía algunos asuntos de las propiedades que heredó, mientras yo trabajaba con Agustín en el taller. Por las noches, cerrábamos después de la medianoche y nos regresábamos caminando. El camino de regreso era una vereda de tierra entre árboles, sin alumbrado público. Al principio me incomodaba caminar por ahí en plena oscuridad, pero Agustín parecía estar acostumbrado. «Aquí en el pueblo, de noche es mejor caminar rápido y sin voltear mucho», me dijo una vez, como si hablara en serio. No le di importancia. Pensé que solo quería asustarme. Pero una noche, algo cambió. Habíamos cerrado el taller más tarde de lo usual. Mientras caminábamos, Agustín se detuvo de golpe y me agarró del brazo. «No te muevas», susurró. «¿Qué pasa?», señaló con el mentón hacia el cerro. Al principio no vi nada, pero luego lo noté. 2 esferas de fuego descendían zigzagueando por la ladera, flotando en el aire como si tuvieran vida propia. «¿Qué es eso?», pregunté,
sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Brujas. Solté una risa nerviosa. No manches, Agustín. Pero él no sonrió. Escóndete. Me jaló detrás de un árbol y nos agachamos. Desde ahí, observamos cómo las luces bajaban. Una se dirigió al pueblo, la otra descendió hasta el pie del cerro y se perdió entre la maleza. Sentí la boca seca. ¿Viste eso? Susurré. Las vi muchas veces cuando mis hijos eran bebés, dijo Agustín con voz tensa. Salen a buscar niños. Un frío extraño me recorrió el cuerpo. Mi hija estaba en casa. Sin esperar más, corrí. Agustín iba detrás de mí, gritándome que tuviera cuidado. Llegué a la casa jadeando y golpeé la puerta con fuerza. Jimena abrió de inmediato. Tenía los ojos abiertos de par en par. Xavier, susurró. Juro que vi algo flotando sobre el patio. Miré hacia afuera, pero no había nada. Sin embargo, en ese momento, supe que lo que vimos en el cerro no era una ilusión. Algo estaba ahí, rondando nuestra casa. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo de verdad. Esa noche casi no dormimos. Jimena se quedó abrazando a nuestra hija, sin soltarla ni un segundo, y yo me mantuve en vela, escuchando cada pequeño ruido que venía de afuera. El viento movía las ramas de los árboles y, de vez en cuando, el perro del vecino ladraba hacia la nada. Al día siguiente, fui al taller más temprano de lo usual. Agustín ya estaba ahí, dándole sorbos a un café negro en un vaso de unicel. ¿Cómo amaneciste?, preguntó sin levantar la vista. No dormí ni madre. Jimena también vio algo en la casa. Agustín asintió con seriedad, como si ya lo esperara. Te dije que esas cosas buscan a los niños. No sabía qué responder. Parte de mí todavía quería pensar que lo que habíamos visto era algún tipo de fenómeno natural, pero algo en el tono de Agustín me hizo dudar. ¿Y qué se hace en estos casos? Se protege a la niña, respondió de inmediato. Hoy en la noche los llevo con unas señoras que saben de esto. No me gustaba la idea de meterme en cosas de brujería o supersticiones, pero después de lo que había visto, no estaba en posición de dudar. Esa noche, cuando cerramos el taller, en vez de regresar directo a casa, seguimos caminando hasta una calle poco iluminada, donde vivían dos mujeres mayores que, según Agustín, sabían cómo protegerse de las que vuelan. Nos recibieron en un patio pequeño lleno de plantas en macetas. Una de ellas, de cabello largo y gris, nos miró con curiosidad. Su niña es la que está en peligro, ¿verdad? Jimena apretó mi brazo con fuerza. ¿Cómo lo sabe? La mujer sonrió con tristeza. Cuando hay un bebé en una casa nueva, ellas siempre lo sienten. Pero hay cosas que pueden hacer. Nos dio varias recomendaciones. Pongan tijeras abiertas bajo su colchón. Rieguen semillas de mostaza en el patio y en la ventana de su cuarto. Coloquen un vaso de agua con un huevo dentro junto a la cuna. ¿Y eso ayuda?, pregunté, sin poder ocultar mi escepticismo. Las tijeras y las semillas las confunden, no pueden contarlas todas y se quedan atrapadas en eso. Y el huevo absorbe las malas energías. No sé por qué, pero sus palabras me convencieron. Esa noche, cuando llegamos a casa, hicimos todo al pie de la letra. Pensé que tal vez con eso bastaría.
Pero al día siguiente, al despertar, noté algo extraño en la ventana del cuarto de nuestra hija, unas marcas alargadas, como si alguien hubiera pasado los dedos sobre el vidrio lleno de humedad. Y lo peor era que estaban por fuera. Me quedé mirando las marcas en la ventana, tratando de encontrar una explicación lógica. Podía ser simple condensación, pero no. Eran demasiado definidas, como si alguien hubiera pasado los dedos con intención. Jimena, ven a ver esto, llamé con el estómago revuelto. Ella se acercó con nuestra hija en brazos. Cuando vio las marcas, se quedó en silencio. ¿Y si alguien estuvo aquí anoche?, susurró. No respondí. No quería preocuparla más, pero yo mismo estaba inquieto. La casa tenía un pequeño patio trasero que colindaba con el monte. Si alguien o algo había estado allí, significaba que no estábamos seguros. Ese día fui al taller sin decirle nada a Agustín sobre lo que había pasado. No quería sonar paranoico. Sin embargo, antes de cerrar, él fue quien sacó el tema. Anoche volví a verlas, dijo mientras limpiaba las herramientas. Lo miré sorprendido. ¿Dónde? Una pasó cerca de mi casa, pero la otra, esa se quedó en tu zona. Tragué saliva. ¿Y qué se supone que haga? Agustín suspiró. Si siguen rondando, es porque ya pusieron el ojo en tu niña. ¿Pusieron las tijeras y las semillas? Sí. Entonces falta lo más importante. ¿Qué más? Agustín me miró fijamente. Tienes que cuidarla tú mismo. No basta con poner cosas, hay que estar atentos. Su advertencia me dejó nervioso. Esa noche, cuando llegué a casa, revisé cada rincón antes de acostarnos. La ventana seguía con las mismas marcas, como si fueran una advertencia. Nos fuimos a dormir, pero no logré descansar. Me quedé en vela, con los ojos fijos en la puerta del cuarto. Eran casi las 3 de la mañana cuando el perro del vecino comenzó a ladrar furioso. Me levanté de golpe y fui a la ventana. Afuera, en el patio, algo se movía entre las sombras. Era una silueta oscura, deforme, como si estuviera agazapada. El miedo me paralizó. No podía distinguir qué era, pero tenía la certeza de que no debía estar ahí. Entonces, sin previo aviso, la silueta se movió rápido, desapareciendo en la oscuridad. Corrí a revisar la puerta trasera, asegurándome de que estuviera bien cerrada. Jimena se despertó con mi ruido. ¿Qué pasa? Nada, solo reviso que todo esté bien. No le dije la verdad. No quería asustarla más. Pero en mi interior, algo me decía que aquello no había sido una coincidencia. Nos estaban vigilando. Después de aquella noche, algo en la casa se sintió distinto. Un aire pesado, como si estuviéramos siendo observados constantemente. Jimena también lo notó. No lo decía abiertamente, pero se le veía más tensa, más callada. Las marcas en la ventana seguían apareciendo cada mañana. Algunas veces eran líneas rectas, otras, figuras extrañas que parecían garabatos sin sentido. Pero lo peor llegó unos días después. Esa noche, el perro del vecino volvió a ladrar sin descanso. Yo estaba acostado, pero sin poder dormir. Miré el reloj, 2:47 am. Entonces, escuché algo. Un susurro. No dentro de la casa, sino afuera, justo en la ventana del cuarto.
Me quedé helado. Era un murmullo bajo, como si alguien estuviera susurrando mi nombre o el de mi hija. Quise despertarme de un salto, pero mi cuerpo no respondió. Intenté hablar, moverme, hacer cualquier cosa, pero sentí como si algo me oprimiera el pecho, inmovilizándome. Los susurros continuaban, cada vez más cerca. Quise gritar, pero no pude. Y entonces, justo cuando sentí que una presencia estaba a centímetros de mí, Jimena se movió en la cama y el sonido desapareció de golpe. Recuperé el aliento de inmediato y me senté de un brinco. ¿Qué pasa?, susurró Jimena con los ojos entrecerrados. No quise alarmarla. Nada, tuve una pesadilla. Pero sabía que no había sido un sueño. Al día siguiente, fui directo con Agustín. Le conté lo del susurro, la parálisis, las marcas en la ventana. Me escuchó en silencio y luego me miró con seriedad. Xavier, ya te lo dije, eso no es normal. Y no va a parar. ¿Entonces qué hacemos? Agustín suspiró. Tienes que buscar ayuda de verdad. No solo tijeras y semillas. Sentí un nudo en el estómago. ¿Te refieres a un curandero? O a un sacerdote, si prefieres. Pero tienes que hacer algo ya. No me gustaba la idea de recurrir a eso, pero tampoco podía ignorar lo que estaba pasando. Esa misma tarde, Jimena y yo hablamos. Le conté lo que Agustín me había dicho, y aunque al principio dudó, al final aceptó que algo extraño estaba ocurriendo. No quiero que nuestra hija corra peligro, dijo, abrazándola con fuerza. Esa misma noche, nos decidimos a buscar ayuda. Pero lo que no sabíamos era que lo peor aún estaba por venir. Esa misma tarde, Jimena y yo decidimos buscar ayuda. Agustín nos recomendó a don Eusebio, un curandero que vivía al otro lado del pueblo, cerca de la iglesia de San Pablo Apóstol. Fuimos con nuestra hija bien envuelta en una cobija. La casa de don Eusebio era pequeña, con un altar lleno de velas y figuras religiosas. Nos recibió en silencio, observándonos con ojos cansados. Ya los estaban esperando, fue lo primero que dijo. Sentí un escalofrío. Jimena y yo nos miramos sin entender. ¿Quién nos esperaba?, pregunté. El anciano señaló a nuestra hija. A ella. Jimena la abrazó con más fuerza. ¿Qué podemos hacer?, susurró. Don Eusebio tomó un puñado de sal y la arrojó al suelo. Las brujas ya pusieron el ojo en su hija. No es casualidad que vean luces sobre su casa ni que escuchen voces. Eso es solo el principio. Mis manos sudaban. ¿Cómo las detenemos?, El anciano encendió una vela roja y la dejó frente a nosotros. Necesitan proteger a la niña con algo más fuerte. Mañana traeré lo necesario. Pero esta noche, nos miró fijamente, no la dejen sola. Salimos de su casa con el corazón acelerado. Cuando llegamos a casa, hicimos lo posible por mantener la calma, pero la advertencia de don Eusebio nos dejó inquietos. Jimena insistió en que durmiéramos con la niña en la cama. Todo iba normal, hasta la madrugada. Eran cerca de las 3 cuando el perro del vecino empezó a ladrar, más fuerte que nunca. Me desperté de golpe y, sin saber por qué, mi mirada fue directo a la cuna. El aire se me congeló en los pulmones. Había algo ahí. Una sombra oscura, agachada junto a la cuna, con la cabeza ladeada como si estuviera observando a nuestra hija.
Quise gritar, pero el miedo me paralizó. Jimena se despertó en ese momento. ¿Qué pasa? Su voz hizo que la sombra se moviera bruscamente. Se deslizó hacia la ventana y, en un parpadeo, desapareció. Jimena la vio. Nos quedamos en silencio, temblando. No dormimos el resto de la noche. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, llamamos a don Eusebio. Sabíamos que no podíamos quedarnos ahí por más tiempo. Al amanecer, después de la peor noche de nuestras vidas, fuimos directo con don Eusebio. Jimena apenas hablaba, abrazando a nuestra hija con desesperación. Yo seguía en shock por lo que había visto. Cuando llegamos, el curandero ya nos esperaba en la entrada de su casa. Sin decir nada, nos hizo pasar. Ya no hay tiempo, dijo mientras encendía varias velas. Si anoche la sombra ya estuvo junto a la cuna, significa que quieren llevársela. El estómago se me revolvió. ¿Cómo podemos evitarlo? Don Eusebio sacó un bulto envuelto en tela roja y lo desató. Dentro había varias ramas, una botella con un líquido oscuro y un pequeño saco de tela blanca. Haremos una limpia. Después, deben rodear su casa con esto, nos mostró un puño de sal negra. Y esta loción, levantó la botella, deben untársela en la frente y en los pies antes de dormir. Nos hizo sentarnos en el suelo. Encendió un puñado de copal y empezó a rezar en un idioma que no entendíamos. Mientras nos limpiaba con las ramas, mi hija empezó a llorar. Su llanto fue desesperado, como si sintiera algo que nosotros no podíamos ver. Jimena la sostuvo con más fuerza. Don Eusebio se detuvo y nos miró con seriedad. No basta con proteger la casa, ustedes deben irse. Mi sangre se heló. ¿Irnos? Esto no es normal. Algo fuerte está detrás de su hija. Si siguen aquí, tarde o temprano va a encontrar la forma de entrar. Jimena y yo nos miramos. Sabíamos que tenía razón. Esa misma tarde, regresamos a casa y empezamos a empacar. La decisión estaba tomada, nos iríamos de Tlaxcala lo antes posible. Esa noche, antes de dormir, hice lo que don Eusebio nos indicó. Rocié la sal negra alrededor de la casa y nos untamos la loción. Pero aunque intenté calmarme, en mi interior sentía que todavía no habíamos visto lo peor. Y tenía razón. A las 3 de la mañana, cuando el silencio era absoluto, mi hija empezó a llorar de nuevo. Intenté moverme, pero algo me lo impidió. Una presión invisible me aplastaba contra la cama. A mi lado, Jimena también intentaba despertarse, pero no podía. Los dos estábamos atrapados. Y entonces, la ventana se abrió de golpe. Y vimos la silueta de algo que no debería existir. La ventana se abrió con violencia, como si una ráfaga de viento la hubiera golpeado. Pero no había viento. Y entonces lo vimos. Una silueta oscura, alta y delgada, se aferraba al marco de la ventana. No tenía rostro, pero su presencia era tan opresiva que sentí el aire volverse espeso. Quise moverme, pero mi cuerpo seguía paralizado. A mi lado, Jimena respiraba con dificultad, atrapada en el mismo estado. Nuestra hija lloraba desesperada en la cuna. La figura se deslizó dentro del cuarto. No caminó. No se movió como un ser humano. Fue como si flotara, acercándose a nuestra hija con un sigilo escalofriante. Intenté gritar,
pero mi garganta no respondió. La silueta extendió una mano de dedos huesudos y largos hacia la cuna. En ese momento, el perro del vecino empezó a ladrar con furia. Desde la sala, nuestro propio perro comenzó a aullar como si viera algo que nosotros no podíamos entender. Y entonces, sin previo aviso, la sombra se detuvo. No sé qué la hizo retroceder. Tal vez la sal negra, tal vez la protección de don Eusebio, pero se quedó inmóvil por unos segundos. Y luego, en un movimiento brusco, giró su cabeza hacia mí. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero. No tenía rostro, pero me miraba. No sé cómo lo supe, pero lo sentí. Después, se deslizó de vuelta a la ventana y desapareció en la oscuridad de la noche. La presión sobre mi cuerpo se liberó de golpe. Me senté jadeando y vi que Jimena hacía lo mismo. Corrimos hacia la cuna y tomamos a nuestra hija en brazos. Su piel estaba helada. «Nos vamos», dije sin dudar. Jimena asintió con lágrimas en los ojos. No había más tiempo. Aquello había intentado llevarse a nuestra hija. No podíamos esperar otra noche. Salimos de la habitación, todavía temblando, sin saber si aquella cosa seguía cerca. Sabíamos que no podíamos quedarnos un minuto más en esa casa. El miedo era palpable en el aire. La casa estaba en silencio, pero la sensación de que algo estaba acechando no desaparecía. Nuestra hija, abrazada a mí, seguía temblando, como si percibiera algo que nosotros no podíamos ver. Jimena caminaba a mi lado, con los ojos desorbitados, casi como si fuera una pesadilla de la que no podíamos despertar. Recogimos lo más esencial en silencio. No importaba lo que dejáramos atrás, lo único importante era salir de allí. La casa, que hasta hace poco había sido nuestra nueva vida, se sentía ahora como un lugar maldito, una trampa de la que no podíamos escapar lo suficientemente rápido. Decidimos irnos a pie. No podía esperar para subirme al coche y manejar, por miedo a que algo nos alcanzara si nos quedábamos un segundo más. La caminata por las veredas oscuras de Tlaxcala parecía interminable. El aire nocturno estaba pesado, y a lo lejos, las luces de los pueblos cercanos apenas iluminaban el camino. Casi llegamos al cruce donde debíamos tomar el desvío hacia la carretera principal, cuando escuchamos el sonido de algo moviéndose rápidamente detrás de nosotros. Un viento frío golpeó nuestras espaldas, y una sombra pasó corriendo por la calle, cruzando el camino frente a nosotros como una figura fugaz. «Xavier», susurró Jimena, agarrándome con fuerza. «¿Lo viste?» No respondí. No podía. La respiración me faltaba, y el sudor frío recorría mi frente. Era como si nos estuvieran persiguiendo. No podíamos ver nada, pero sentíamos que algo estaba cerca, esperando a que bajáramos la guardia. Unos pasos más adelante, nos encontramos con un pequeño grupo de personas que caminaban hacia nosotros. Era Agustín, acompañado de algunos vecinos. «¿Todo bien?», preguntó, al ver la tensión en nuestros rostros. «No, no todo está bien». La voz de Jimena temblaba. «No podemos quedarnos aquí. Algo nos está persiguiendo». Agustín nos miró con seriedad. «Esas cosas no se detienen. Es mejor que se vayan de aquí lo antes posible». Miró alrededor, como si también él sintiera que estábamos siendo observados. «Los voy a acompañar hasta la carretera». Agradecí su ayuda.
Nunca había sentido un alivio tan grande de saber que alguien más estaba con nosotros, pero a la vez, la presión de la noche nos asfixiaba. Cuando llegamos a la carretera, nos detuvimos un momento. Los faros de un coche se asomaban a lo lejos. Gracias, Agustín. Le estreché la mano, con el corazón aún en un puño. Él asentó sin hablar, como si supiera que no necesitábamos más palabras. Nos subimos al coche, y mientras arrancábamos, sentí como si una carga se levantara del pecho. Sin embargo, al mirar por el retrovisor, me sentí extraño. La oscuridad detrás de nosotros seguía inmutable, pero había algo allí. Algo observándonos. El pueblo de San Pablo del Monte se desvaneció en la distancia, y no fue hasta mucho después, cuando ya estábamos en la autopista, que mi cuerpo dejó de temblar. Pero sabía que aunque nos fuéramos, algo nos había seguido. Y no dejaría de acecharnos tan fácilmente. Mi nombre es Ernesto y hace menos de un año, mi esposa Alejandra, nuestra hija Sofía y yo nos mudamos a un pequeño pueblo en las afueras de Puebla. Habíamos estado buscando algo más tranquilo, un lugar donde pudiéramos empezar de nuevo. Las prisas de la ciudad, el ruido constante, todo eso nos estaba agobiando, y queríamos un cambio. Por suerte, Alejandra había heredado una casa antigua de su abuela, a las afueras del pueblo, y decidimos mudarnos allí. Era una casa antigua, en buen estado, con un jardín grande y una terraza que daba al campo. La gente en el pueblo era amable y la vida parecía ir a otro ritmo. Nadie parecía conocer del todo la historia de la casa, pero eso nunca me pareció importante. Mi única preocupación era que la casa estaba un poco aislada. Para ir al centro del pueblo, teníamos que caminar unos 15 minutos, y aunque no era mucho, me di cuenta de que la tranquilidad del lugar podía llegar a sentirse algo solitaria en las noches. El primer mes pasó sin mayores incidentes. Todo parecía ir normal. Mi trabajo en la ciudad nos mantenía ocupados, y Alejandra se encargaba de arreglar la casa y de cuidar a Sofía. No obstante, empezaron a suceder cosas pequeñas que nos hicieron sentir incómodos, pero sin poder explicarlas. A veces, por las noches, sentíamos como si alguien estuviera caminando por el pasillo, pero cuando nos levantábamos a investigar, no había nada. Las puertas de las habitaciones que dejábamos cerradas, a veces, aparecían abiertas sin que nadie las hubiera tocado. Una noche, un par de semanas después de mudarnos, mientras estábamos cenando, escuchamos un golpeteo sordo en la pared exterior de la casa. Alejandra, que había pasado mucho tiempo en la casa de su abuela cuando era niña, me miró nerviosa. No me dijo nada, pero su expresión era suficiente. Yo traté de restarle importancia. A fin de cuentas, era un pueblo aislado, y quizás eran los ruidos típicos de una casa antigua. Pero esa noche, no pude dejar de pensar en ello. Los días siguientes, esas pequeñas cosas comenzaron a acumularse. Alejandra decía que sentía que la casa estaba diferente, como si algo estuviera en el aire. Yo, por mi parte, traté de tranquilizarla, aunque también me sentía incómodo. Una tarde, mientras leía en el salón, escuché claramente unos pasos provenientes del piso superior, justo sobre nuestra habitación. Como estaba solo en la casa, decidí investigar. Subí las escaleras y revisé cada habitación, pero no había nadie. Nada más que el silencio. No le conté nada a Alejandra porque sabía que ya estaba preocupada, y no quería asustarla más. Al día siguiente, mientras limpiaba el jardín, me encontré con una vieja caja de madera enterrada parcialmente cerca de un árbol.
Dentro había un par de objetos antiguos, un reloj, algunas cartas de amor y una foto en sepia de una mujer que no reconocí. Me sentí extraño, como si esa caja hubiera estado esperando ser encontrada. A pesar de que me costó trabajo dejarla allí, decidí guardarla en el cobertizo y seguir adelante, sin hablar de ella. Esa noche, después de cenar, Alejandra me dijo que sentía que algo se estaba acercando. Parecía más alterada que de costumbre, y aunque intenté calmarla, la tensión se notaba en el aire. Decidí que era hora de hacer algo al respecto, de encontrar una forma de resolver el problema de una vez por todas. Al día siguiente, tomé la caja que había encontrado y la dejé en la bodega. Sentí que era la única forma de sacarnos de encima esa sensación de malestar. Pasaron unos días sin ningún otro incidente importante. Durante una semana, las noches fueron más tranquilas, y el aire parecía menos pesado. Las puertas ya no se cerraban solas, ni escuchábamos ruidos extraños. Sofía dormía más tranquila, y Alejandra y yo comenzamos a relajarnos. Poco a poco, la normalidad volvió a nuestra vida. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que la sensación extraña que habíamos tenido en la casa desapareció. El pueblo también comenzó a sentirse más acogedor, y las caminatas por el campo ya no me parecían tan solitarias. Aunque la casa seguía siendo antigua, ya no sentía esa presión sobre mis hombros. Había comenzado a entender que a veces las casas tienen una energía propia, que puede hacer que nos sintamos incómodos sin razón alguna. Recuerdo que una noche, mientras cenábamos en familia, Alejandra me miró y, con una sonrisa, me dijo: «Creo que ahora todo está bien». Y tenía razón. Ya no escuchábamos pasos ni ruidos inexplicables. No veíamos sombras extrañas ni sentíamos presencias. Todo había vuelto a la normalidad, y, por fin, la casa era solo eso, un hogar. Un lugar donde vivir, criar a nuestra hija y continuar con nuestras vidas. Nunca volvimos a hablar sobre la caja o los ruidos, y, al final, entendí que no siempre es necesario encontrar una explicación para todo. A veces, las cosas se resuelven por sí solas, simplemente con el paso del tiempo.